Historia del Yeti es una historia antigua. A mí me interesó siempre y leí lo que pude de biólogos, lo que pude de aventureros, de exploradores. Recuerdo cuando Sisson, el gran explorador del Himalaya inglés, muy serio, empieza a traer las primeras huellas, las primeras fotografías de las huellas del Yeti, que se ve con los dedos y con las uñas hacia adentro de la nieve. Bueno, pues me interesó, pero cuando leí la historia de los noruegos, aquellos que estaban haciendo unas prospecciones en el Himalaya y habían querido cazar un Yeti tirándole un lazo, y el Yeti se defendió, lógicamente, entonces ellos le dispararon brutalmente, ¿no? Yo dije, el hombre blanco es todavía más salvaje que los hombres primitivos, ¿no? Recuerdo pues a Bisdunan, personaje que yo he conocido, Bisdunan dando una conferencia en Madrid. Bisdunan era un célebre médico suizo que dirigió la expedición suiza en los años 60 al Everest, y como Bisdunan, un hombre de lo más recatado, alpinista, formal, serio, con esa profesión tan digna y tan necesaria, bueno, pues ya habló de ese Yeti que él vio en el campamento de noche cuando los demás dormían, cómo llegó, cómo le vio desde la tienda y cómo sonaban los cacharros que se dejan fuera de la tienda, y ahí quedaron sus huellas, ¿no? Y así suceso con suceso, todos impresionantes. Recuerdo cómo he ido leyendo traducciones más o menos fieles de aquellas expediciones que año tras año hacía el Instituto de Ciencias de la Tierra de la vieja Unión Soviética, que podría ser sospechoso de otros temas, que no eran demócratas, por supuesto, ¿no? Pero que duda cabe que eran serios para lo científico y para lo técnico. Pues hacían todos los años expediciones buscando al Yeti, al chusalongo, al Mescanmi, como también se llamaba, al abominable hombre de las nieves, que no sé por qué era abominable, no sé por qué era abominable, porque no se llama abominable al oso, ni se llama abominable al gorila, ¿no? Que estamos ahí entre todos, ¿no? Somos todos mamíferos, con todos los respetos, y ahí estábamos entre uno y otro. Es decir, que yo me tomé esas historias, y yo recuerdo que en un libro, bueno, ya agotado hace muchos años, que se llamaba Por los techos del mundo, que yo contaba las primeras aventuras en el Himalaya, que además fueron una serie de guiones de unos programas que no me pagaron nunca, que hice en Radio Nacional, ¿no? A Rodríguez Lafuente, que era mi colega, bueno, pues él no tenía problemas, pero a mí no me las pagaron nunca, en Radio Nacional. Recuerdo que intervenían algunos amigos, no decían, hombre, no lo digas en micrófono abierto. Digo, no, si es que... Y entonces lo único que aproveché fue que con aquellos guiones hice aquel libro. Tendrías que haber enviado al abominable hombre del frac a cobrar aquellos. No, yo siempre he sido elegante, yo simplemente lo he dejado contar, lo he dejado dicho, y hoy si no lo pagan, pues ¿qué vamos a hacerle? El caso es que yo hablaba del Yeti, ¿no? Recopilé todas las historias del Yeti, pero no solo llego allí. En mis primeras expediciones al Himalaya, pues yo preguntaba a los Sherpas por el Yeti. Recuerdo aquel Dava Haisen que desapareció, que estuvo conmigo en aquellas tentativas previas en las que yo solo intentaba subir a la Annapurna, ese 8000 en el año 73, por tanto hace 35 años ya, vamos. Y entonces me contaban el padre de Tenzin hablaba del Yeti, y le había visto al Yeti. Le ocurre que, claro, Tenzin también se nadaba entre dos aguas, porque ya los Sherpas modernos querían desvincularse de las hazañas de la asistencia del Yeti. Lo cierto es que me preocupé de que me tradujeran las viejas leyendas Sherpas, en las cuales los Sherpas, bueno, pues hablaban de aquellos seres que se encontraron en el territorio cuando ellos, atravesando el Himalaya, llegaron a una zona, bueno, donde las cosechas eran fructíferas y donde los territorios eran buenos, como era todo lo que está debajo del Everest, ¿no? Solokhumbu, el país de los Sherpas, ese antes había sido el país de los Yetis, porque los Yetis ahí quedaron anclados, posiblemente con las glaciaciones, privados de una interacción subsiguiente, y entonces aquellos primates homínidos, australopithecus robustus, o robustus por el tamaño, porque efectivamente son grandes, por lo menos los machos o los varones, ¿no? Según queramos darle más o menos importancia. Me interesó siempre el fenómeno de los Yetis. El hombre blanco, el hombre desarrollado, mata. Somos crueles, a pesar de nuestras religiones de paz, a pesar del budismo, a pesar del cristianismo, ¿no? De la piedad, de la compasión. No, somos crueles y matamos además lo que más se parece a nosotros. Entonces el pueblo Sherpa, por un conflicto del territorio, a lo largo de los siglos, desde que llegan 4 o 5 siglos, bueno, lo que son las pequeñas glaciaciones atrás, bueno, pues es la caza del Yeti, y entonces desarticulan que vivan en sociedad, como viven a veces estos mamíferos, ¿no? Y entonces ya queda algún Yeti suelto, huyendo permanentemente del hombre sin acercarse a él, porque en cuanto se acerque lo va a matar, ¿no? Salen al atardecer. Recuerdo aquel cámara de la BBC
aquel camarógrafo de la BBC, en una expedición de Chris Bonington, uno de los grandes alpinistas que más programas ha hecho en la televisión inglesa, como en el mismo 84, pues dice, era el atardecer, yo estaba filmando cómo caía el hielo por una grieta, y dice, detrás, al otro lado, vi que me estaba observando un yeti, ¿no? Es decir, que ¿por qué salía al atardecer? Pues bueno, por temor de que le sigan. El tema del yeti es apabullante, y efectivamente, yo nunca pensé que yo podía tener un encuentro con el yeti. Bueno, porque tú no organizas una expedición en busca del yeti, sino que, bueno, pues estás como siempre en la montaña, porque César Pérez de Tudela está el 80% de su tiempo en la montaña, estás allí, y entonces ahora sí, cuéntame, ¿qué experiencia tienes tú? ¿Qué es lo que ves? Claro, yo nunca lo pensé, aunque había leído al profesor Ritzen, soviético, como raptado por un yeti, llevado a una cueva. Yo recuerdo que escribí un libro que se llamaba Yo vi al yeti, lo puso el editor, además era una editorial importante de libros juveniles, y además se vendieron muchas ediciones de este libro sencillo, ¿no? En la que no contaba yo mis aventuras, sino la del profesor Ritzen, que era uno de aquellos antropólogos soviéticos que había estado en el Himalaya, y dice que había tenido experiencias próximas con los propios yetis, ¿no? No, yo recuerdo que, y además habían pasado muchos años de todo aquello que yo estaba contando, ¿no? Pero yo había fracasado en mi expedición a la Annapurna. Estaba escribiendo una larga serie en el Ya, de esas que se dan en la contraportada, y eran 20 capítulos o 22, ¿no? Y yo contaba por mi fracaso, mis experiencias, cuando estaba allí refugiado en los monzones, en un poblado, en un pequeño poblado, Lete, con Yambado y su mujer, que recuerdo que practicaban la poliandria en aquellos tiempos, durmiendo en el suelo. Y entonces un día dije, no, me voy a ir hacia Lete. Yo estaba en Choya, que me he confundido, que está ya en el Gandaki, y entonces para eso hay que atravesar un bosque, ya era el atardecer. Bueno, por ver cómo estaba el Gandaki, si yo podía cruzar el río y podría, bueno, volver hacia la civilización, ¿no? Porque ya llevaba, bueno, aparte del tiempo de la montaña y de las avalanchas, y que me había salvado la vida de milagro, pues ya llevaba muchos meses por el Himalaya, y yo quería ya volver a mi casa, además, ¿no? Para escribir y para escalar por la Periza. Y entonces me fui atravesando el bosque de Lete, un bosque ya al atardecer muy tupido, un bosque muy cerrado, camino del Kari Gandaki, que es el cañón más profundo de la Tierra, entre la Annapurna y el Dhaulagiri. Y entonces yo ya me puse, porque ya tropezaba, y me puse lo que es una frontal en la cabeza, esa frontal que llamamos los alpinistas, que es una linterna tan fácil, porque llevas tu mochila, tus manos libres. Y entonces, de pronto, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que mi linterna, que mi haz de luz, bueno, ilumina a una cara que me devuelven los ojos como los de los gatos, ¿no? Es decir, que lo refracta. Yo me quedé un poco, y entonces, bueno, lo que vi, yo no me suelo asustar, ni me asusté, yo creo que ni siquiera me asusté, porque fue tal la sorpresa. Entonces levanté, porque aquello era muy alto, era peludo, e iba naturalmente andando como andamos los demás, con más gracia o menos, ¿no? Unos pies, me supongo que descomunales. El color era el mismo que yo había leído, un color oscuro, como colorado oscuro, ¿no? Como una cabeza un poco puntiaguda, como la de un gorila, pero mucho más esbelto. Es decir, era lo que se ha dicho que podía ser no digo un sinántropo, sino un australopithecus, es decir, alguien bípedo. Yo creo que al ver mi linterna, y quizás al presentir que era yo, fue una visión, pues, de aquí a la puerta del estudio de la COPE, 6 metros, 7 metros, 8 metros, no sabía asegurarlo, ¿no? Yo le vi, pude ver sus ojos. No, quizás esto ya no. Sus ojos sí, los devolvía la luz, devolvía la luminosidad de la luz. Decir que tenía una cara de tristeza profunda, como dijo el coronel Badel cuando dice que se tropezó con él, yo ya no diría tanto, ¿no? Pero yo lo que sé es que él salió corriendo, y entonces yo tuve que recuperarme, ¿no? Dije, esta visión que he tenido ha sido un yeti. Y yo, esto sí que fui honrado, porque ni siquiera en aquellas crónicas que yo asistía, en las que yo había fracasado en la subida tentativa, hubiera sido uno de los grandes personajes del alpinismo mundial, que no lo soy, evidentemente. Si yo hubiera subido solo a la Annapurna, yo había fracasado, y no me distraje diciendo que había visto al yeti. Yo callé esa como una experiencia,
Y solo muchos años después, cuando Reinhold Messner empieza a decir que el Yeti no es un Yeti, sino que el Yeti es un oso, y toda esa deducción que va en contra de todas las teorías... Messner, que sí que organizó expediciones buscando al Yeti. en concreto buscando. Estuvo él personalmente buscando al Yeti. Sí, bueno, sabes que estuvo la expedición del Daily Telegraph de Sí. inglesa, con aquellos personajes, porque al buscar a un agujero en Parzar es muy difícil, ya